Los niños de hoy en día jamás conocerán el placer de la ludopatía Prime. Os voy a contar una historia, una que sonará mentira, pero que existió un momento en la que los niños de 7 años no solo no llevaban el móvil a clase, sino que ni siquiera tenían. Pero entonces, ¿cómo podría hacer un niño sin su necesario dispositivo de control mental? ¿Dónde verían los TikToks de MrBeast y jugarían a Roblox o a Brawl Stars? Tranquilos que yo os contaré sobre ello. Sí, definitivamente las gemas en los juegos de Supercell, los sobres del FIFA o las ricas monas chinas de los juegos de Hoyoverse generan bastante dopamina, pero que sepáis que no hay nada mejor que abrir un sobre con tus propias manos, ver cómo la carta o figura brilla, es más grande, rara o de otro color, o simplemente porque no la tenías. Cuando los niños recibían su paga, una parte de ella iba destinada a la colección de turno, en vez de a Robux y a skin de Fortnite. Y dejadme deciros que durante los inicios de los 2000 o la década de 2010 sería realmente la última época y quizá también la mejor para las colecciones. Cada año había una nueva, pero por cada colección que se hacía popular había otras muchas que fracasaban. Por supuesto, como estoy hablando desde mi experiencia, desde la experiencia del pequeño Yasta, voy a hablaros sobre las colecciones que se hicieron en mi colegio durante aproximadamente unos 6 o 7 años. Además, categorizaré las colecciones en largas, aquellas que podían durar desde meses hasta años, normalmente la más famosa que se hacía no solo en el colegio, sino en toda la ciudad y seguramente en toda España, las reducidas, aquellas que se intentaban poner de moda pero que fallaban y solo las practicaba una parte del colegio, algo así como más de nicho, y las cortas, las que duraban menos de un mes y normalmente unas 2 semanas. Obviamente no sé las colecciones que se hicieron antes de que yo llegase. Es por eso que tengo que empezar con la primera que hice yo, y que por cierto, al menos en mi colegio, la empecé yo también. ¡Gormiti! A pesar de ser, creo, la que más me ha gustado, me guardaré bastante porque le voy a dedicar un vídeo entero. Hablamos de que tendría entre 4 o 5 años. Ya habría adquirido la primera etapa de conciencia. Puedo incluso reconstruir la escena en mi cabeza, sobre cómo vería un anuncio a la mañana, bajaría al kiosco y con el primer Gormiti que sacaría lo llevaría a clase y la profesora, una muy buena onda, me dejaría presentar la colección al resto de la clase. Lo siguiente simplemente es historia. Gormiti duraría unos 3 años como colección larga hasta la serie Atomic o tercera serie de Gormitis, aquellos en los que metías el agua caliente y cambiaban de color o los ponías en la luz y brillaban en la oscuridad. Pues la siguiente, la serie 3, no solo había sido opacada por otras colecciones, sino que el precio había sobrepasado los 3 euros, teniendo en cuenta que la serie 1 costaba 1 euro y que los niños no tendrían tanto dinero. Pasaría a ser de tipo reducida, aguantando un par de años más gracias a la serie de dibujos y las distintas reinvenciones que tendría la franquicia. Además, las colecciones más grandes podrían tener incluso subcolecciones, que casi siempre eran cortas, pues eran promociones de tiempo limitado. Me refiero a las chapas o tazos que venían con los chetos. Me parece que aún conservo algunos, y es que era la clásica de los tazos. No importa de qué franquicia fuesen, siempre iban a vender, porque los tazos se juegan igual, da igual el dibujito que tengan, y se van a comprar porque todos los niños comen chetos. Entre la primera gran colección y la mayor colección que existió, iría una no solo reducida, sino que corta también, y sería una de pulseras de goma con formas de animales, que duraría como 2 o 3 semanas. Veréis, la cosa con las colecciones tan abstractas donde no hay reglas o niveles de poder es que los propios niños crean su microeconomía. Esto es, según las pulseras que había en el patio, los colores más raros o animales más raros se convertían en los más valiosos, y por lo tanto, las más buscadas. En este caso fue la pulsera de perro verde azulado oscuro y fosforito, que gracias a mi habilidad de negociación y comercio pude conseguir cambiándola con otras pulseras y sí, engañando a otros niños. Pero todo imperio debe acabar, y quien tiró a Gormiti fue el fútbol. Pensando un solo momento, justo la etapa entre los 8 y 10 años es cuando un niño se ponía 1% más edgy y se decía a sí mismo: ¡qué asco! Figuras de acción, eso es de un niño de 6 años. Como si no tuvieran solo 2 más. Pero bueno, es por eso que ahora lo guay y algo de mayores eran las cartas de fútbol. Aquí hay que hacer la distinción con los cromos, que son los que se pegaban en los álbumes. Lo que se coleccionaban eran las cartas de adrenalina, unos sobres de 1 euro y contenían 6 cartas, mínimo una especial. A mí en ese entonces no me gustaba el fútbol, por lo que lo lógico sería pensar que no haría esa colección, ¿no? Bueno, quizá el fútbol no era mi pasión, pero desde luego la ludopatía haría que lo fuese. Y es que a diferencia de Gormiti, que venía una figura y una carta, esta colección se basaba en completar el álbum. Las estadísticas de los jugadores iban atadas a las temporadas que habían tenido en la vida real, y las cartas eran mucho más atractivas visualmente. No había nada mejor que te tocase una carta brillante de calidad super crack o balón de oro y flexear e intercambiar con cualquier persona del colegio. Pero eso no era solo positivo, porque era más fácil robar una carta que una figura. Lo que voy a deciros seguramente no sea fácil de asumir, pero
Yo no fui siempre el absoluto Chad que soy ahora, ¿sabéis? Fui una pequeña vaina llorona fea y cringe. Y tengo que contar que una vez, por llevar el álbum al colegio, me robaron a Iniesta y a Cristiano Balón de Oro. Y lloré durante toda la clase. Y lo peor es que sabía quién me lo robó, pero por los colegios de mierda no se puede hacer nada, ya que protegen más al atacante que al defensor. Pero bueno, justo la mamá de este chaval hacía ciertas cosas por dinero, así que el karma hizo lo suyo. Esta colección, además, sacaría expansiones con los nuevos fichajes y existirían ediciones especiales que solo se conseguirían comprando otros productos, como cajas especiales o sobres de 5 euros, haciendo casi imposibles de completar. Adrenaline sería la que más duraría, tanto que vería otras colecciones tanto reducidas como cortas e incluso otras largas aparecer y desaparecer, como es el caso de los trompos o las peonzas, que tendrían 3 apariciones durante estos 6 años. La primera sería reducida y en forma de Beyblade. Es que donde vivía el anime era cosa rara, o sea, estaba peor visto que las caricaturas occidentales. No solo eso, sino que el Beyblade en sí era un juguete difícil de usar. Había que montarlo, no se podía lanzar de cualquier forma y estaban hechos de hierro, así que tuvieron que compartir el patio con los... Y también era reducida. Incluso se solían lanzar a los Hot Wheels lo más fuerte que se pueda para ver si podías desmontar y romper los Beyblades de otro, acabando ambos reventados. La cosa con los Hot Wheels es que estos sí que son una colección de alta calidad, así que aunque se puede jugar con ellos, no son mucho de llevar al patio a diario, sino de coleccionar y de vez en cuando llevar algunos con el amigo que sabes que también tiene para flexear coches más que nada, sobre todo en los cumpleaños, ya que había una tradición de comprar una caja de Hot Wheels a los niños en los cumps que se celebraban en el colegio. Pero mi moda reducida favorita era... Al ser Adrenaline una colección que iba de acuerdo a las temporadas de fútbol, cuando estas estaban aburridas o habían acabado, yo ya me aburría, porque sin la ludopatía se me quitaban las ganas de fútbol. Es por eso que volvería a lo que realmente me gustaba, que eran las cosas más freak. Además, resulta que yo tenía los juegos de PSP y que estas cartas venían con una aplicación para la tablet que ya empezaba a tener más gente. Yo no. Y de nuevo me guardaré información, porque voy a hacer otro vídeo sobre Invisimals, pero probablemente de entre todas las franquicias, tipo Pokémon, Digimon o demás, los Invisimals eran los que tenían mis diseños favoritos y dinámicas más originales. Por eso poder tener a mis Invisimals Edgys favoritos era increíble. Pensaba que no tenía ninguno ya, porque todos los niños solemos tener esa etapa cuando crecemos de volvernos edgys y tirar las cosas que se supone que son para niños. Pero tuve la suerte de guardar al menos los que más me gustaban, que aún conservo. Pero no hubo una colección más reducida que los gogos. Los gogos eran estas figuritas que realmente nadie sabía ni cómo se jugaban y que tampoco mucha gente les encontraba el encanto como para coleccionarlas solo por el diseño. Así que terminaron fracasando. Había otra que fracasó, o más bien una que nunca llegó a empezar, que fue la de las cartas de Marvel, y es que un día un tipo random se presentó en la entrada del colegio regalando sobres. Sí, si en vez de sobres fuera caramelos sería algo más preocupante, pero hacer esto solo era una maniobra de marketing, regalar el primer sobre para enganchar a los niños, pero como al día siguiente no siguió haciéndolo, pues todo quedó para un solo día y no sé qué pasó con esas cartas. Pero basta de colecciones reducidas, no hubo nada que rivalizase a Adrenaline. Bueno, competencia no, pero sí que hubo algo que incluso la superó. ¿Y cómo hizo esto sin aplastarlo entonces? Bueno, si os fijáis, las colecciones que he contado eran fútbol, coches, figuras de acción, cosas que le gustan a Jordi Wild, pero literalmente la otra mitad del colegio también haría una colección al menos, ¿no? Es por eso que serían en su gran mayoría las chicas las que impulsaban la moda de las pulseras, esta vez no de animales, sino las pulseras de gomitas que cada una podía crear a su manera o a mano o con un kit de creación de pulseras, literalmente teniéndolas todas las chicas del colegio y algunos chicos también, indicador o de que le gustabas a una chica o de que no te gustaban las chicas. Otra moda que también empezaría una chica, pero que esta vez, en vez de ser de las más grandes, fue la más corta jamás, fue la de unas bolitas que se supone que absorbían el agua. Las trajo un día y estas rebotaban, no se deshacían, costaba mucho romperlas, eran ideales para jugar, pero solo duraron como 4 días. Yo en mi caso nunca supe de dónde las sacaron y para cuando me compré yo unas, estas eran diferentes y se hincharon tanto como el tamaño de pelotas de golf. Los Adrenaline y las pulseras apenas habría otra gran colección. Quizá estas resurgirían, pero no tenían el mismo impacto, salvo una que resucitó, pero no solo una, sino 2 veces. La segunda venida de las peonzas fueron por una serie de peonzas de plástico duro llamados trompos cometa, variando de precio, siendo las más usadas las de 6 euros, la King Cobra, y la de 10 euros, llamada la King Turbo, aunque siempre había un flipado que compraba las de serie especial como con nombres así bien Neptuno Roller Júpiter, de 25 pavazos. Y un año después volvieron, pero de manera clásica, simplemente las peonzas o trompos de madera.
era. Ya era tarde, pero aún así me di cuenta de que yo la verdad nunca fui bueno con las peonzas. Es irónico, que una de las últimas colecciones fuese a su vez una de las primeras, no solo del colegio, sino de los niños en general. Después de esto, y con la salida del Clash Royale, el gacha de PNGs opacó por completo al resto. Y pues con razón, al final la mayoría de gachas son free to play. Quizá algunos pequen de pay to win, pero definitivamente con mucho tiempo se puede acceder a un buen nivel de ludopatía. Pero desde luego, sin el mismo encanto.